Tomó años para crear lo que es hoy el Museo Americano de la Diáspora Cubana, o como se le conoce, el cubano, el Museo Cubano. Comenzó con muchas dificultades, pero gracias al cambio de la Junta de Fideicomisarios y el nombramiento de una nueva directora, el Museo Cubano inició con ímpetu su segunda etapa, pero llegó la pandemia. Y como todos los museos, tuvo que cerrar. La buena noticia es que en pocas semanas abrirá sus puertas al público con una exhibición de un evento que ayudó a cambiar el mapa de Miami para siempre, el Éxodo Pedro Pan, donde 14,000 niños cubanos que llegamos sin padres a Miami en una operación conjunta del gobierno de Estados Unidos y la Iglesia Católica se asentaron aquí. Hoy tenemos con nosotros a la directora del Museo Cubano, que es también Pedro Pan. Bienvenida, Carmen Valdivia. Gracias, Tomás. Carmen, ¿tú crees que se le ha dado importancia histórica, no solamente aquí entre nosotros que somos Pedro Pan, sino a todo el exilio, a las generaciones nuevas que han llegado en los propios Estados Unidos, a algo que si hubiera sido, no sé, a lo mejor el tren de los niños mexicanos que venía, la bestia esa, y eran 1,000 niños, 14,000 niños solo? Sí. ¿Tú crees que se le ha dado la importancia? ¿Es el mayor éxodo de niños en la historia moderna? En realidad no. En parte porque al principio fue algo secreto, ¿no? No se daba a conocer por no traerle problemas a los padres que todavía estaban en Cuba y porque no fueran a parar el éxodo de los niños en Cuba. Pero después, claro, no tiene mucho, cuando uno es conservador, pues no, the media doesn't, no le gusta, la prensa no le gusta decir que uno salió huyendo del comunismo. Han habido ciertos documentales, pero a mí me parece que en el propio exilio de nosotros hay personas que todavía no saben lo que es. Piensan que Peter Pan es el muñequito que vuela las películas. Sí, nosotros llevamos, por lo menos yo, 10 años. Una mantequilla de maní. 10 años tratando de que esto se conozca, pero no. Y sobre todo, las personas que acaban de llegar de Cuba o no conocen o tienen otra historia que hacen en Cuba, porque en Cuba ponen mucho énfasis en la historia de Peter Pan, como ellos le llaman, por eso nosotros le llamamos Pedro Pan, porque bueno, en realidad no somos Peter Pan ni queremos tener problema con los dueños de ese nombre, ¿no? Pero en parte porque también somos Pedro Pan, siempre desde el principio se dijo Operación Pedro Pan. Pero se le puso Pedro Pan o Peter Pan porque era el muñequito que volaba. El muñequito que volaba, pero vamos a suponer, la primera vez que se habló de esto se dijo, es como Peter Pan, el Railroad in the Sky, pero debiera de llamarse Pedro Pan. O sea que desde un principio, desde la primera vez que se le dio publicidad, es el nombre de Operación Pedro Pan. Ahora, el Museo Cubano, tú cogiste, como se dice, una papa caliente. Sí. El Museo Cubano es precioso. Como edificio. Sí. Los votantes aprobamos dinero hace ya muchísimos años, pero tuvo unos años que fueron trágicos. Desde el punto de vista de que no había, el museo no hacía nada. Tú llegaste. ¿Qué pasó desde que tú llegaste y los nuevos fideicomisarios? La primera etapa antes del coronavirus. La primera etapa, bueno, pues primero que nada era resolver los problemas económicos que habían en el museo, o sea, era lo más importante, ¿no? Salir de ciertos problemitas. Ya esa etapa más o menos se ha superado. Lo otro pues era tener, porque siempre había estado cerrado, y entonces era
hacer actividades en el museo. ¿Por qué siempre había estado cerrado? En realidad porque habían, no me gusta mucho hablar de esto, pero no se sabía administrar, vamos a suponer, habían hecho contratos con que había que tener 4 guardias todos los días, entonces tenían que estar cerrados porque no tenían con qué pagar los 4 guardias. Eso, eran decisiones así que se fueron haciendo, que yo hablé con la persona que era el dueño de la exhibición de aquel momento y dije, mira, no podemos. Queremos abrir, pero no tenemos con qué pagar 4 guardias. Te propongo uno, me lo aceptó, entonces pudimos abrir con un guardia. Así se han ido deshaciéndonos de decisiones que estaban incorrectas como administración. Se hicieron muchas cosas, porque no solamente allí pues se hicieron lecturas de libros, Sí, se hicieron presentaciones de películas. Sí, hubieron películas, matinés teníamos los domingos, teníamos todos los sábados alguna actividad, teníamos conciertos. De día pues teníamos abierto el exhibit, teníamos documentales que poníamos, dábamos tours, venían universidades de todas partes precisamente que iban a ir a Cuba y paraban aquí a ver y entonces pues uno le daba la historia nuestra, muy importante, salíamos impresionados, o sea que teníamos 7 días a la semana el museo abierto y con actividades desde por la mañana hasta por la noche. En eso vino coronavirus, pero bueno. Y ahí, a partir de ese momento, ¿qué tú has hecho en estos últimos 8 meses? En los últimos 8 meses, bueno, sobre todo poner las finanzas al día, porque no me gusta hablar de la administración anterior, pero bueno, los libros no estaban al día. Y entonces el condado pedía que los libros estuvieran al día, tuvimos que regresar a los años anteriores a hacer todo ese bookkeeping, o sea, que en realidad nosotros, la pandemia nos ayudó a poder ponernos al día en ese sentido y a poder presentar Operación Pedro Pan, prepararla y todo, y ya estamos, la tenemos ready para poder abrir. Las personas pueden pensar, bueno, la exhibición de un museo es llegas y pones las cosas y vengan, pero la operación, la exhibición de la Operación Pedro Pan te ha demorado prepararla meses. En realidad una exhibición se debe demorar 3 años. En lo que se hace el research histórico, empiezas con un research inmenso, lo tienes que ir bajando a lo que puedas poner en el exhibit, conseguir los artículos que quieres exhibir, diseñar cómo va a ser enseñado esto. Habíamos hecho una anteriormente en History Miami, no queríamos que esta fuera igual, se ha demorado. En realidad lo hemos hecho bastante rápido para lo que se demora un exhibit. ¿Y qué vamos a ver allí en esa exposición? Bueno, esta exhibición se ha diseñado alrededor de, como que uno ya está entradito en edad, cuando uno piensa en la niñez, pues casi que como un sueño, ¿no? Como que es una cosa así. Entonces lo estamos pensando como que cuando uno era niño en Cuba, la niñez en Cuba era como un sueño de hadas, que de pronto se convirtió en una pesadilla, pero con un final feliz. Entonces vamos a pasar por todo, a atravesar toda esa área de lo que era la niñez en Cuba, los cambios que hubieron, cómo era la escuela, los cambios que hubieron en vez de la escuela, que casi todas eran católicas, con comuniones y actividades religiosas, pues era militarización, fusibles, ese tipo de cosas. El cambio que tuvo la revolución, de que entró a los cambios que hubieran, la decisión de los padres por culpa de estos cambios, y entonces vamos atravesando lo que es la salida, el aeropuerto, la llegada aquí, la vida en los campamentos o en las becas, todo ese tipo de cosas. Tenemos un mapa que está muy bonito, que por primera vez lo vamos a hacer con los nombres de todos los Pedro Pan, porque utilizamos los airport logs y pusimos todos los nombres y el mapa encima. Es una cosa preciosa que nunca habíamos tenido antes. Yo estoy muy contenta de la manera que se está. No está terminada. El domingo vamos a tener un preview para los Pedro Pan, que después de la misa vamos a ir allí. No está terminada, pero ya se ve cómo va luciendo, ¿no? La idea es que el museo abra sus puertas al pueblo. Sí. Con la exposición de Pedro Pan. Con la exposición de Pedro Pan, sí. Y estamos hablando, claro, con máscara, distancia social. Lo que Dios nos mande. Sí, pero bueno, el cronograma de esto, ¿cómo va a ser? La apertura al público, primero se invitan a personas y después... Sí, vamos a tener pequeños, ¿cómo se llama? Al principio vamos a tener pequeños tours de diferentes grupos, ¿no? Como estoy teniendo el de los Pedro Pan, que quiero que sean los primeros porque es su historia y son los que han donado las cosas que estamos exhibiendo. Pero de ahí pues vamos a tener diferentes grupos de aquí a enero,
que es cuando estamos pensando abrirlo. Y entonces, bueno, pero claro, tenemos que ver cómo nos trata el virus. Si vamos a poder tener unas fiestas como habíamos soñado, porque claro, es el 60 aniversario. En Pedro Pan todos los años tenemos 3 días de eventos, que es el weekend antes de Thanksgiving. Siempre tenemos el viernes algo histórico, damos viajes a los campamentos, hacemos todo tipo de cosas. El sábado hay una gala y el domingo hay una misa. Este año hemos tenido que cancelar todo y simplemente decidimos, bueno, pues a la misa a ir a dar gracias, sí vamos a ir porque tenemos mucho de que dar gracias, ¿no? Todos estamos muy agradecidos de no solo de haber podido salir de aquello, sino de cómo nos recibieron aquí y cómo nos cuidaron. Eso sí no quisimos dejar de dar la misa, de dar gracias. Y entonces de ahí, pues claro, quisiéramos poder dar una gala. Cuando se abre, quisiéramos, pero todo depende de cómo esté la pandemia. Bueno, vamos a darle seguimiento, pero lo único que no se puede permitir es que se reescriba la historia. Y por eso va a estar en el Museo Cubano, en Coral Way y la 12 Avenida, a partir de enero, la exposición de Pedro Pan. Muchas gracias a la directora del Museo Cubano, también Pedro Pan, Carmen Valdivia, por estar aquí con nosotros.